El error diagnóstico sí es jurídicamente censurable porque no se siguen las guías de la Lex Artis, no se cumple con las obligaciones de medios al pedir todos los estudios necesarios para llegar a un diagnóstico temprano. Y ese tipo de omisiones son sancionables desde el punto de vista legal. Sí puede ser un tema de gastroenteritis, un problema de enfermedad hepática, un dolor abdominal, pero también tenemos que pensar desde lo más simple hasta lo más complejo, que creo que en este caso no sucedió. A veces el exceso de confianza nos hace tomar malas decisiones, que evidentemente fue lo que sucedió en el caso de este chico de 14 años, que el médico o los médicos o los profesionales de salud que lo atienden en el área de urgencias piensan en un paciente y piensan a veces en el diagnóstico y a veces quieren que ese paciente se adecue a ese diagnóstico en lugar de abrirse a todas las posibilidades y utilizar también toda la batería de estudios que pudieron haber utilizado, toda esa área de oportunidad de estudios de gabinete que también deben de haber utilizado en el paciente antes de dejarlo ir, es sumamente importante. Pero sí siempre pensar en todas las aristas. La medicina, si bien es una ciencia, tenemos que recordar que no es una ciencia exacta. Inclusive una misma patología en diferentes etapas de la vida se manifiesta de manera diferente. Por eso siempre tenemos que estar alertas en cuanto a cualquier tipo de dolor, pensar en todas las posibilidades, todas las variables que pudiera tener. Respecto a las decisiones tomadas, no se justifican en el expediente, no hay una buena anamnesis, un buen interrogatorio, una buena descripción de los síntomas, se omitió el dato importante del dolor, se consideró como una gastroenteritis, cuando sabemos que existen casos de apendicitis aguda que se manifiestan como una gastroenteritis. Entonces faltó un poquito más de criterio clínico de juicio para descartar otras posibilidades. Esto sucede desde que el paciente cuando llega al hospital en el primer momento deja de recibir el manejo quirúrgico adecuado. Se egresa de su casa y lógicamente que ya cuando regresa, ya regresa con un cuadro de un apéndice complicado. En este caso, inclusive el paciente tenía 14 años. Yo creo que un médico general ya no pudo haber intervenido. Sin lugar a dudas, también el trasladar a un paciente a otra ciudad o a otra área, a veces puede ser adecuado y no, porque también retrasamos la atención médica. Entonces, nosotros como médicos podemos valorar las habilidades que nos contamos y también de acuerdo a las características del paciente, qué es lo mejor para él y que, como les comentaba en el inicio, que todo proceso médico sea ético, apegado a la ética médica, en el cual se busque siempre el beneficio del paciente mismo y que sea oportuno tanto en tiempo y forma y respetando siempre la autonomía. Aquí siempre tenemos que ponderar eso y qué es lo mejor para este paciente en su momento, para que no podamos, o para más bien para disminuir el riesgo de una complicación. En su momento, en este caso, no se hizo. Si yo como cirujano cuento con las habilidades, el paciente tiene 14 años y sé que ese paciente es quirúrgico, hay que operarlo. Aquí, perdón, si en el primer momento ese paciente se hubiera operado, seguramente no se hubiera complicado. Ya en el otro escenario, como ya hablamos de una apéndice complicada, una perforación, que seguramente nos va a llevar a una septicemia o un cuadro séptico, aquí sí tenemos que tener una certeza de que se dé ese segundo momento en una unidad médica adecuada. Porque también nosotros, en aventurarnos a tomar decisiones, al final del día sabemos que ese paciente le puede ir mejor en una unidad con todos los especialistas, todo el equipo, con todo el tratamiento que ese paciente lo va a hacer tener una mejoría y una recuperación. Pero aquí el tema fue desde el inicio del primer momento. Pero si ya estamos en el segundo momento, sí es importante que ese paciente ya sea intervenido en un área adecuada. En este caso responderé yo, como mencionado Francisco Preciado. En la experiencia de haber dirigido un hospital público, mi respuesta a este cuestionamiento sería que la institución está obligada a brindarle el máximo beneficio a los pacientes en función de su infraestructura y equipamiento. Ciertamente debe haber una responsabilidad por parte del cirujano en dos momentos diferentes de este caso en particular.
Primero, en el momento en que el paciente de 14 años llega con dolor abdominal a una unidad de urgencias y no es llevado a cabo su buen diagnóstico, se limita el máximo beneficio para el paciente, porque fue egresado sin estudios paraclínicos, de acuerdo a las notas fueron solicitados, pero nunca en la nota de egreso se aplica el rigor de documentar los resultados de esos estudios y no sabemos si fueron o no realizados. Suponemos, como sucede si yo fuera un juzgador, los hechos son, no hay estudios documentados en el expediente. Por tanto, no se hicieron. Si no están escritos, es como si no se hubieran hecho. Ahí implica una responsabilidad mayor para los médicos tratantes en su primer momento. Luego, en ese segundo momento donde el paciente es reintervenido y ya se le encuentra con una gran cantidad de materia fecal y de exudados producto de la ruptura, incluso se menciona que prácticamente no encuentran el apéndice que está totalmente lisado, pues ahí hay responsabilidad desde el punto de vista de hacer un lavado exhaustivo, de limitar ya las condicionantes clínicas del paciente a una calidad de vida deteriorada, de ser una cirugía mínimamente invasiva, como suele ser una apendicectomía, a convertirla en una laparotomía exploradora, con todo lo que implica de trauma quirúrgico, con todo lo que implica de trauma metabólico, más la sepsis abdominal que el paciente tiene, luego el momento en el que del drenaje empieza a salir más material fecaloide y luego ya ahí se empieza a complicar cada vez más hasta llegar a la necesidad de una unidad de cuidados críticos pediátricos. Eso definitivamente resalta lo que hemos dicho en las previas, en los análisis previos de los casos que nos antecedieron. El médico tiene responsabilidad, sí, pero también la institución. ¿Qué tiene de responsabilidad el médico? De garantizarle que ese paciente, si no se operaba su ingreso, seguramente se iba a morir muy pronto por una sepsis. Hizo lo correcto el médico, operó, no sabemos si investigó o no, si tenía la unidad de cuidados intensivos allí, pero suponemos que sí, porque en el expediente menciona que a los muy pocos días el paciente fue sometido a la vigilancia en la unidad de cuidados críticos. Esto, sin duda alguna, desde el punto de vista institucional, pues obligaría a los escenarios que pudimos haber visto. El primero, en el Hospital General, donde se toma una mala decisión diagnóstica y donde se egresa el paciente con datos clínicos sugestivos de que había algo mal en el abdomen. Regresa luego a urgencias ya con un vientre endurecido, sin ruidos peristálticos, con datos claros de abdomen agudo. Entonces, pues todo eso va generando responsabilidades en cascada. Yo creo que tiene, desde el punto de vista médico, tiene más responsabilidad quien no hizo el diagnóstico en primera instancia que el médico que decide intervenirlo con urgencia, hacer un lavado abdominal y hacer un cierre primario de la zona seca. Si no se hubiera hecho, el paciente se hubiera muerto. Entonces, ahí es donde tenemos que, pues de alguna manera, determinar el peso de la responsabilidad en el momento en que fue efectuado cada uno. Aquí el niño tenía antecedentes de toxicomanías desde muy temprana edad, probablemente eso les distrajo, en fin, podemos encontrar 1000 pretextos, pero el caso es que se hizo mal el diagnóstico de inicio. Y eso llevó al deterioro de salud y al riesgo inminente de muerte que tuvo el niño durante varios meses hasta su egreso, donde seguramente su calidad de vida va a ser muy deplorable, porque un paciente con esa cantidad de intervenciones, pues lo más seguro es que desarrolle algún tipo de bridas, algún
tipo de adherencias en los intestinos, que al cabo del tiempo no es de dudarse que requiera más intervenciones en su edad adulta. Y en fin, va a tener un deterioro muy importante de su vida. Definitivamente sí. Porque eso es lo que le generó la posibilidad de aumentar el riesgo innecesario y poner en peligro la vida. La actividad del médico debe estar registrada en el expediente clínico. La ausencia de notas son una presunción de que el médico no hizo nada. Y es una presunción de la violación del deber de cuidado. El deber de cuidado es un deber de hacer, de acción, de vigilancia. Y obviamente se violó al no existir ninguna evidencia de lo que pudieron haber hecho, pero no está registrado, no existe. Entonces, definitivamente, estamos ante una conducta sancionable típicamente por el Código Penal. Desde el punto de vista de las comisiones, respondo Francisco Preciado como comisionado y enseguida le pediría al doctor Larios que cierre este comentario. Pues las comisiones tenemos un serio problema. Primero, nosotros no vamos a recabar información que no esté contenida en el expediente. Entonces, cualquier tipo de ausencia de notas de ingreso, de egreso, preoperatorias, de evolución, de salida del quirófano, de cualquier naturaleza, incluyendo las indicaciones médicas o los documentales donde se administraron las dosis que nosotros indicamos, todo influye en materia administrativa como un dejar de ser de la norma oficial mexicana del expediente clínico y por tanto serían sujetas de sanción, no por nosotros, pero sí por la autoridad civil administrativa. Perdón, Gerardo Gámez, comisionado médico. Hablando del tema médico, inclusive una nota prequirúrgica tiene bien utilizarse para conocer las condiciones que tiene el paciente antes de su intervención, con el afán de que ese procedimiento quirúrgico sea más exitoso. Seguramente al desconocer las condiciones que guardaba el paciente antes de la cirugía, incrementó el riesgo en ese procedimiento quirúrgico. La idea es que esa información sea conocida también por los demás profesionales. Recuerden que no hay médico que trabaje solo. Necesariamente tenemos que conformar equipos, esos equipos necesitan esa información para saber las condiciones que nosotros ahorita, dado a lo contenido del expediente, pues desconocemos, que seguramente terminaron en el desenlace que tuvo este paciente de 14 años, pero desconocemos las condiciones previas en las cuales, como juzgadores, en este caso, no nos permiten conocer ahora sí que toda la película de la intervención, pero la idea es que seguramente afectó, el paciente a lo mejor ya tenía condiciones decadentes que repercutieron en su procedimiento posquirúrgico.